A un costado tengo el UFI, a otro costado tengo la interfaz de Stata. Cuando yo escribo algún comando, me aparece el comando o la palabra que se refiere al comando o a la orden en color negro. Pero si yo quiero poner comentarios, títulos, subtítulos a mi DoFile, tengo que poner alguna de estas cositas. Un asterisco, también puedo poner slash, asterisco, asterisco slash, o puedo poner tres veces slash para que me salga en color verde. Si se dan cuenta, cuando pongo estas tres formas, me aparece en color verde. Cuando sale alguna palabra, oración o cadena de texto en color verde, se refiere a que esa parte es simplemente un comentario, no es una orden. Entonces acá yo puedo poner esto. El título sería Laboratorio de cómputo, dos puntos, manejo de bases de datos. Siguiente línea, de vuelta, asterisco, 2025-0. Esta es la sesión número 3. Todo eso que aparece en verde es simplemente comentario, no es una orden, no es un comando, nada. Solamente es para recordar qué estoy haciendo, para poner un título. Entonces, para eso sirven esos asteriscos, perdón. Cuando empiezo una línea con asterisco, lo que entiende Stata es que eso no es una orden, simplemente es una descripción, un comentario, ¿no? Si yo corro eso, a ver, selecciono todo eso y pongo acá este botón que dice ejecutar selección, lo único que hace Stata es imprimir esas oraciones en la pantalla de resultados. No ejecuta nada, solamente imprime las oraciones, el texto que he puesto ahí. Entonces, para eso sirve iniciar una línea de código con el asterisco. Decirle a Stata que eso es solamente un comentario, no es una orden, no tiene que realizar nada más que imprimir esas oraciones. Para eso mismo sirve esto de acá. Cuando yo tengo oraciones o cadena de texto muy larga y quiero que también sea comentario, puedo empezar esa cadena de texto o esa oración con el slash asterisco, escribir un montón de cosas ahí para que sea un comentario y cuando termino de escribir toda esa descripción o ese comentario, lo cierro con este asterisco slash. Entonces, por ejemplo, todo esto puedo ponerlo acá, pero en lugar de poner un asterisco en cada fila, empiezo mejor con el slash asterisco y cierro con el asterisco slash. Entonces, es lo mismo, solamente que es otra forma que se suele utilizar cuando el texto es largo y no solamente es una línea. Y la tercera forma de poner comentarios es con estos tres slash. Y usualmente se utiliza cuando quiero poner algún comentario después de una orden, de una línea de código. Por ejemplo, voy a poner acá, le voy a poner ayuda, es un comando. Quiero saber para qué sirve el comando regress. Esto es un comando. Si yo ejecuto esto, selecciono esto y voy acá a este botón ejecutar selección, ahora me ha abierto esa página, ¿no? Ha ejecutado esa orden y me ha abierto una pantalla que es la ayuda del comando regress. Si yo, por ejemplo, quiero recordar para qué sirve esta línea, al final le puedo poner tres líneas, tres slash, y decirle, el comando help sirve para acceder
al documento de ayuda de, de otro comando. En este ejemplo está pidiendo el archivo de ayuda del comando regress. Entonces, esa es la forma de poner un comentario después de una orden que yo le he dado a stat. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué sirve poner los comentarios en color verde? Sirve para que uno pueda recordar principalmente qué cosa ha estado realizando durante una sesión de stata, ¿no? A veces un comando tiene, pero un do file tiene cientos o miles de líneas de código. Acá tenemos recién 10 líneas de código, pero a veces tiene 100, 200, 1000, 2000 líneas de código y normalmente uno no recuerda exactamente qué ha hecho en cada uno de las líneas de código, entonces tienes que comentar para que luego eventualmente puedas saber qué ha estado haciendo, ¿no? Recuerden que cuando uno hace una investigación, la investigación no dura una semana o semanas, dura quizás meses, a veces dura años. Entonces es bueno siempre estar ahí colocando qué se está haciendo. Y también sirve porque normalmente uno debe compartir sus do files con otras personas, ¿no? Ustedes cuando hagan tesis seguro van a tener que compartir su do file con su asesor, con su JP de tesis. Cuando hagan una investigación con un compañero, tienen que compartir con su compañero. Probablemente si quieran publicar su investigación tengan que compartir su do file con la revista a la cual quieren mandar su investigación. Entonces, para que esas personas externas entiendan qué han hecho en Stata, tienen que colocar sus comentarios. Entonces, cuando ustedes abran un do file y encuentren palabras que están en verde o oraciones que estén en verde, son simplemente eh, comentarios. Acá no se nota muy bien, pero cuando aparecen palabras en color azul, por ejemplo, help está en azul, se refiere que eso es un comando. Cuando aparece en azul es un comando. Otro comando que hemos visto en la clase pasada era grab, ¿no? Cuando pongo grab, la palabra grab aparece en azul porque es un comando. Otro comando es tab. Cuando pongo tab, aparece en azul, ¿no? Cuando yo escribo otro comando que se me ocurre, browse, también aparece en azul. Keep también es otro comando, aparece en azul. Drop también en azul. Entonces, stata ya identifica que son palabras que llaman a algún comando en particular, alguna orden que ya está preempaquetada en stata, así que lo pone en azul. Luego también hay momentos donde aparecen palabras o partes del código en color negro. Vamos a ver, por ejemplo, acá voy a poner al costadito de tab, voy a poner bar 1. Y ese bar 1 que he puesto ahí aparece en negro, ya no aparece en azul. ¿Por qué aparece en negro? Porque Stata identifica que bar 1 ya no se refiere a un comando. No existe un comando que se llame bar 1. Entonces, Stata entiende que si no es un comando, lo más probable es que sea una variable, que sea una opción, que sea algún tipo de información adicional, pero que no es un comando. Normalmente es una variable, ¿no? Acá también al costado pongo var 2. Stata está asumiendo que probablemente son variables. Si en algún momento aparece algo que esté en rojo, como esto, cuando aparece en rojo, Stata entiende que eso es una cadena de texto que se refiere a alguna información adicional, ¿no? Y esa cadena de texto normalmente tiene que estar entre comillas. Cuando yo pongo comillas, acá aparece color rojo. Eso indica que var 3 es una palabra, es un texto, es un string. Entonces, básicamente, cuando yo abro un do file van a aparecer esos colores. Van a aparecer partes en verde, partes en azul, partes
en negro y partes en rojo. Entonces, ustedes ya saben que el verde es simplemente comentarios, que no son órdenes, simplemente es para describir, comentar lo que estoy haciendo. Lo que aparece en azul son comandos. Lo que aparece en negro normalmente son variables, opciones o cualquier tipo de información adicional que permite ejecutar un comando. Y lo que aparece en rojo normalmente son textos eh, que voy a utilizar durante mi uso de Stata. Es, ¿qué más? A ver, hasta ahí preguntas, chicos. Ok. Luego, ¿cómo ejecuto las órdenes que le estoy dando a Stata? Hace un momento les dije que seleccionen, por ejemplo, esa línea 10 y pongan acá este botón que dice ejecutar selección, entre paréntesis, run, ¿no? Run significa correr. Ese verbo vamos a utilizarlo un montón. Cuando yo les diga vamos a correr el código, se refiere a que voy a ejecutar el código. Entonces selecciono esta línea que es help regress y aprieto ese botón y lo que está haciendo Stata o lo que va a hacer Stata es abrirme la ayuda, uy, abrirme la ayuda acá de Stata, ¿no? Abre una carpeta donde me indica para qué sirve el comando regress. ¿Cómo también puedo acceder a eso sin tener que apretar un botón? Selecciono y pongo control D en mi teclado. Control D y ya está, corrió. Entonces, vamos a poner para ejecutar, pongo control más el botón D. Mariana, cuéntame. ¿Podría repetir lo último? Creo que fue justo eso lo que acaba de decir, solamente es que se le cortó el audio por un ratito. Ah, perdón. Ok, entonces para ejecutar una línea de código, tengo que seleccionar esa línea de código y apretar acá el botón ejecutar selección. O también puedo hacer lo siguiente. Selecciono la línea de código y en mi teclado pongo control D. Y así ejecuta esa línea de código. También podría seleccionar todo un conjunto de líneas de código y también apretar control D y también ejecuta o corre todo lo que he seleccionado. ¿Sí? Entonces, para eso sirve el control D. Si, por ejemplo, acá trato de correr la línea 14, me sale acá un error. ¿Por qué? Porque esa línea está incompleta. Solamente le he puesto, haz un gráfico, pero no le he indicado qué voy a graficar, qué variables tengo que utilizar en mi gráfico, qué características tiene que tener en mi gráfico, es un gráfico de líneas, un gráfico de barras. No le he dicho todavía nada, así que me sale que no existe nada que graficar. Acá, si trato de correr la línea 15, pongo control D. Igual me dice, no existen esas variables var 1 y var 2, ¿no? Porque no tengo ninguna base de datos, entonces no hay que graficar. Trato de correr, perdón, trato de correr la línea 16. Ese comando browse sirve para abrir la base de datos. Browse significa mostrar, ¿no? Entonces me está mostrando la base de datos. En este caso es una base de datos vacía. Pongo keep, es otro comando que necesita que le dé más información. Me dice, necesitas información. En las siguientes clases vamos a ver para qué sirve ese comando. Acá, drop, también me dice, necesito más información para ejecutar ese comando. Trato de correr la línea 19 y me dice que no entiende qué es lo que le estoy tratando de indicar porque no sabe qué es bar 3. Entonces, como se dan cuenta, la mayoría de comandos necesita información adicional para poder ejecutarse, ¿no?
El único que de estos ha podido correrse ha sido Browse, porque Browse lo único que hace es abrir la base de datos, que en este caso es una base de datos vacía todavía. Listo, ¿qué más? Ah, vamos a poner acá un poquito de in- información. ¿Qué tipos de archivos existen en Stata? Ya hemos visto que existe el archivo do, que le hemos conocido como do file, el archivo do, que dijimos que era esta pantalla, ¿no? O esta hoja. Cuando yo guarde esa hoja, voy a poner acá guardar y voy a ir acá a mi carpeta. Estoy trabajando en esa carpeta que se llama Laboratorio de Cómputo. Acá voy a crear una carpeta que se llame sesión 3 y acá lo voy a guardar con el nombre sesión 3. Mi do file lo voy a guardar con el nombre sesión 3. Lo guardo y cuando vaya a buscar ese archivo, yo lo guardé acá. Veo que está guardado con el nombre sesión 3 y que es de tipo do. Acá voy a ver propiedades y acá dice que el formato es .do. Entonces es un archivo do file. ¿Qué más? Hay otro tipo de archivo que también vimos la clase anterior, que era el log, ¿no? El log file que servía para guardar los resultados. En las siguientes clases vamos a utilizar los log files y no se van a guardar con, con punto .log, sino se van a guardar con el nombre punto .smcl. Los do files se guardan con punto .do, ¿no? Los log files se guardan con smcl. Entonces, cuando yo encuentro un archivo que tenga punto .smcl, es porque es un log file. También existen los archivos que son bases de datos de Stata, bases de datos en formato Stata, que van a tener eh, el tipo .dta. Cuando veo un archivo .dta, se refiere a que es una base de datos que está en formato Stata. En ocasiones también voy a ver los archivos que se llaman GPH, que son archivos que son gráficos de Stata. Los gráficos de Stata, por convención, se guardan en tipo GPH. También se pueden exportar en otros tipos de gráficos, por ejemplo, en JPG, se pueden exportar inclusive en PDF, se pueden exportar eh, en GPH, pero ¿qué tipo de gráficos hay? A ver, denme un segundo. Vamos a ver acá. Archivos de imágenes. A ver, acá me sale que las imágenes normalmente se guardan en formato JPG, JPG, PNG, BMP, formato TIFF, ¿no? Normalmente los gráficos se guardan en un montón de tipos de archivos. El archivo específico de Stata es GPH. Y va a ser importante porque el formato GPH permite hacer modificaciones del gráfico posteriores. Cuando yo tengo un gráfico de internet y yo lo descargo, ese gráfico ya no se puede editar, ¿no? Quiero cambiarle, no sé, el fondo a un gráfico, no se puede cambiar. Quiero cambiar alguna característica a un gráfico que descargo de Stata, pero que descargo de internet, no se puede modificar. Lo bueno de los gráficos de Stata en este formato es que se puede modificar eventualmente, después de tiempo. Entonces, esa es una ventaja que vamos a ver que nos va a ayudar un montón con el tiempo. Otro tipo de archivos que vamos a ver durante estas clases son los archivos que se llaman de ayuda. Los archivos de ayuda
van a estar en formato HLP. ¿Qué son esos archivos HLP? Es básicamente una hoja donde les dicen a ustedes para qué sirve ese comando y les dan ejemplos de cómo utilizar ese comando, les dan información adicional sobre los comandos. En un ratito vamos a ver también ejemplos de esos archivos. Y finalmente, los archivos ADO o los archivos de programación, que van a estar en punto ADO. ¿Qué son los comandos? ¿Qué son los archivos ADO? Resulta que cuando yo eh, corro un comando o utilizo un comando como el comando drop, keys, browse, tab, grab, help, regress, cualquier comando, en realidad lo que hace Stata es busca en la computadora un archivo donde está la secuencia de órdenes, de pasos que debe realizarse internamente en la computadora para poder ejecutar esa regresión, esa ayuda, ese gráfico, esa tabla o cualquier tipo de comando. Ejemplo, ustedes cuando han visto econometría, seguro algunos han visto econometría eh, o han visto cómo se hacen regresiones en algún momento. Cuando uno hace una regresión, ¿se acuerdan? Que vamos a poner una regresión. Quiero hacer una regresión donde quiero explicar mi Y en base a un beta cero, que es el intercepto, un beta uno y multiplica a la variable X. Y acá tengo mi error, ¿no? Mi error idiosincrático, ¿no? He planteado este modelito donde quiero explicar la variable Y en base a la variable X y sé que para ello tengo que calcular los parámetros del beta cero y el beta uno. Y seguro ustedes han visto que para hacer esta regresión MCO de mínimos cuadrados ordinarios, la fórmula era la siguiente, ¿no? Mi matriz de betas, ¿no? Acá voy a poner mi matriz de betas, era igual a la matriz de los X transpuesta por la matriz X, toda esa matriz nueva elevado a la menos uno, es decir, inversa, y todo eso multiplicado por X transpuesta por la matriz Y, ¿no? Y con eso hallaba la matriz betas, que estaba compuesto del beta cero y el beta uno, ¿no? Entonces, cuando yo voy a Stata y le digo, haz una regresión de la variable Y a la variable X, lo que va a hacer Stata es crear esta matriz betas para poder hallar estos estimadores de beta cero y beta uno. Todo ese proceso matemático que implica hacer este cálculo y hacer cálculos adicionales para sacar los errores estándar, sacar los intervalos de confianza, sacar los p-values, los valores t. Todo ese proceso está guardado en un archivo ADO. ¿Dónde está ese archivo ADO? Pues yo voy a buscar ese archivo ADO. Entonces busquemos. Acá en mi escritorio yo tengo esta carpeta de Stata 17 y esta carpeta de Stata 16. Voy a entrar a cualquiera de ellos. Voy a entrar a este Stata 16. Y cuando entro a esa carpeta, acá me aparece otra carpeta que se llama ADO. Yo entro a esa carpeta ADO y acá me dice base, entro ahí y acá tengo un montón de archivos. En particular, me doy cuenta que están todas las letras, ¿no? Del abecedario. Si yo entro acá a R, me doy cuenta que acá hay un montón de palabras que son comandos. Y acá encuentro a uno que se llama regress.ado. Entonces, todo ese proceso que yo les mencioné acá,
que tiene que hacer Stata, todo ese proceso matemático que tiene que hacer Stata para calcular los beta ceros, el beta uno, está dentro de esa carpeta ADO. Voy a abrirlo, lo abro como una hoja de cálculo, como una hoja, como un bloc de notas, perdón, y acá está. Me dice, esto es un programa, es decir, un conjunto de órdenes, de procesos, que sirve para ejecutar el comando regress. Esta es la versión 9 y un montón de información. En todas estas líneas, lo que está haciendo Stata es ejecutar diferentes cálculos matemáticos, cálculos adicionales, para que al final yo pueda llegar a los resultados del comando y finalmente me imprima en la pantalla de resultados una tablita con los valores del beta cero, el beta uno, sus valores de los errores estándar, sus valores de los p-values, intervalos de confianza, todo. Eso es un ADO. Es básicamente la definición de la función o del comando que me permite finalmente tener el resultado en, en la pantalla. Y para cada uno de los comandos está acá. ¿Se acuerdan que había un comando que se llamaba browse? Entonces, acá en B debe haber algún ADO que se llame browse. Por acá abajo debe haber algo que se llame browse. Y si no está acá, debe estar en alguna otra carpeta, pero debe estar por ahí. Vamos a buscar acá. Acá está browse. Otro. Ah, había un comando que se llamaba table. Acá está el ADO del table. Lo abro como un bloc de notas y acá está toda la definición de ese comando, de esa función que se realiza internamente para que el comando pueda funcionar. Entonces, en realidad, cuando yo corro un comando, estoy corriendo todo esto. Solamente que lo está haciendo internamente. No estoy viendo el proceso, pero está internamente realizándose. Y todos están acá. Eso quiere decir que todos los comandos eh, que yo pueda ejecutar ya están descargados en mi computadora. No. Resulta que los que están acá guardados son comandos que son los más utilizados en general entre los usuarios de Star. Existen más comandos, pero no están acá porque probablemente sean de poco uso. Entonces, para no hacer pesado, la descarga de Stata no están acá, pero se pueden descargar de Internet. Uno puede ir a Internet y puede descargar los comandos Stata. La mayoría de estos comandos Stata han sido creados por Stata Corp, ¿no? La empresa dueña de Stata, pero también sucede que hay personas que crean sus propios comandos, ¿no? Por ejemplo, hay un comando que se llama aurec. Vamos a poner acá ayuda. Se llama aurec 2. Resulta que hace algunos años eh, un investigador se dio cuenta que cuando quería publicar sus papers y quería crear las tablitas con sus regresiones, sus resultados, y para ponerlos bien bonitos en tablas y ponerlos en su sección de resultados del paper, era un poco complicado exportar los resultados de Stata. Y él no encontraba un comando que le facilite la vida para hacer ese proceso y se le ocurrió crear un comando que se llamaba aorrec. Eventualmente ese comando fue mejorado y ahora se llama aorrec 2. Esa persona se llama Roy Wada, que no trabaja en Stata, es simplemente un investigador cualquiera que un día vio una necesidad y creó su propio comando. Y desde ahí ese comando se ha vuelto muy utilizado. Casi todos los que eh, hacen econometría
utilizan ese comando porque es muy intuitivo, muy fácil y permite exportar resultados de cualquier tipo de regresión a tablitas y se ha vuelto el uso estándar para publicar. En la universidad hay un profesor que se llama Hugo Ñopo, que es economista y que trabajaba en Grade y que trabaja ahora en la OIT. Este investigador de Grade, bueno, ex investigador de Grade, cuando hizo su doctorado, se dio cuenta que no había ningún comando en Stata que permita hacer eh, el cálculo de la brecha de género de ingresos. Se dio cuenta que había comandos simples como el comando eh, Oaxaca Blinder, pero que eran ineficientes. Entonces, él dijo, hay este vacío, entonces voy a crear mi propio comando para que sea fácil descomponer la brecha de género entre hombres y mujeres. Y creó su comando que se llama NopoMatch, es decir, emparejamiento de ñopo. Como en inglés no existe la ñ, entonces se llama NopoMatch. Entonces, este profesor ñopo, que acá aparece su nombre acá abajo, hizo un paper que se llama Matching como una herramienta, emparejamiento como una herramienta de descomposición de la brecha de género, que lo publicó en esta revista que es muy prestigiosa. Y en base a ese paper, creó un comando que se llama el NovoMatch y que ahora se utiliza un montón en, en economía laboral, no solamente para descomponer los ingresos entre hombres y mujeres, sino también entre cualquier tipo de característica que sea binaria. Por ejemplo, descomponer la brecha entre indígenas y no indígenas, entre formal e informal, entre, no sé, ¿qué más? Entre extranjero y nacional. Cualquier característica que sea binaria eh, puede ser aplicado para este tipo de estudios que propone ñopo, ¿no? Ese comando, por ejemplo, de ñopo no está normalmente descargado en la computadora. Uno tiene que descargar de internet de una página en específico y recién utilizarlo. Eso también quiere decir que existen miles de miles de miles de comandos de Stata, porque no solamente Stata Core crea sus propios comandos, sino también la gente, investigadores, académicos, están creando comandos frecuentemente. Es por ello que es imposible para cualquier persona aprenderse todos los comandos. Por eso es que este curso no les va a pedir aprenderse los comandos uno por uno y saber para qué sirven y cómo utilizarlos. Vamos a aprender los más básicos, los que se usan con más frecuencia, y eventualmente ustedes van a ir profundizando según sus intereses, ¿no? Por ejemplo, este del Nopomach, yo lo conozco porque he trabajado en esos temas en algún momento. Probablemente si no trabajara en temas de microeconomía, nunca hubiera conocido el Nopomach. Seguro ustedes, según sus áreas de estudio, van a conocer algunos comandos y otros no, pero hay algunos comandos, un conjunto de comandos que sí o sí deben conocer y eso es lo que vamos a ver en este curso. ¿Qué más? Bueno, cuando uno entra, vamos a volver acá al regress, perdón. Cuando uno va acá y busca la palabra regress, encuentra que normalmente aparecen tres archivos con el mismo nombre. Uno que es ADO, que ya hemos visto que es la función, la definición de lo que debería ser eh, el comando regress. Y también aparece este DLG, que no nos importa por el momento, y aparece este STHLB. Y si yo lo abro, vamos a abrirlo, me aparece este, que en realidad no entiendo qué es. Pero este archivo es el que se abre cuando yo en Stata pongo help y luego pongo regress. Esto es. Entonces, ese archivo que acá aparece como STHLB es esto. ¿Y qué es eso? Es simplemente una hoja donde se detalla
la sintaxis, los usos, ejemplos e información adicional de para qué sirve ese comando. Normalmente tiene esta estructura. Aparece el nombre del comando, aparece un link para abrir un PDF donde está la misma información y un poco más extendida. Hago clic ahí y acá me abre un archivo PDF que pueden revisar. Luego acá me dice la sintaxis. Cuando yo me refiero a sintaxis, tanto en Stata o en SPSS, en R, en Python, la sintaxis se refiere a cómo se debe escribir una orden para que funcione. Cuando uno aprende inglés, cuando se dicen date cuenta de la sintaxis, es que uno se dé cuenta que poner cómo estructurar una oración, ¿no? Primero el sujeto, luego el predicado, el verbo tiene que estar bien conjugado, tiene que haber, no sé, un objeto, tiene que haber un verbo al menos en la oración para que tenga sentido. A eso se refiere sintaxis cuando uno aprende un idioma. Lo mismo se refiere acá cuando pongo sintaxis de un comando. ¿Cómo debo escribir? ¿Cómo debo estructurar? ¿Qué elementos debe tener una línea de código con ese comando para que funcione? Por ejemplo, acá me dice que para que funcione el comando regress, lo que tengo que hacer es poner el comando, luego poner la variable dependiente, la variable y, luego poner el conjunto de variables independientes, las variables x, luego puedo poner algunos condicionales, el if, ¿no? Es decir, quizás solamente voy a hacer una regresión para un grupo de observaciones que cumplan algunos requisitos. El in también es otro condicional, que es decir, solamente quiero que me hagas la regresión para este conjunto de individuos o de personas. Weight, que es ponerle un peso, que vamos a ver qué es eso, un peso poblacional, y un conjunto de opciones adicionales. Cuando aparecen entre estas llaves, quiere decir que son elementos opcionales, no son obligatorios. Lo único obligatorio para que el comando regress funcione es que tenga una variable dependiente, esa de acá. Que tenga variables independientes, que tenga condicionales, que tenga peso, que tenga estas opciones adicionales del comando, no es necesario. Por eso está entre llaves. Al menos para que corra, para que funcione el comando regress, debe tener una dependiente. Y luego acá me aparece todo lo que son las opciones adicionales que se le puede incluir al comando. Por ejemplo, me dice, puedo decirle a Stata que haga la regresión sin constante, sin beta cero. Puedo decirle que utilice una constante adicional. Puedo decirle que corrija por heterozaicidad para que sean robustos los estimadores. Puedo decirle que en lugar de que haga la estimación al 95% de confianza, lo puede hacer a otro nivel, al 90, al 99% de confianza. Le puedo decir que en lugar de que me indique los coeficientes eh, en unidades o en efectos marginales, me lo pongan en valores estandarizados. Le puedo decir um, que me, que me dé los coeficientes en valores exponenciales, un montón de opciones que no vienen al caso, pero que están acá y que son posibles de aplicar. Luego me sigue explicando para qué sirven las opciones y acá me dice, más abajo, me da ejemplos. Me dice, acá tengo un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, un montón de ejemplos sobre cómo usar el comando. Voy a copiar todo esto de acá, todo este ejemplo. Voy a poner copiar y me voy a mi do file para ver ese ejemplo. Lo voy a poner acá, voy a copiar. Como esto que dice ejemplo es simplemente un título, le voy a poner como comentario. Eso también es un comentario. Eso es un comentario. Todo lo que son comentarios lo voy a poner en verde.
Lo que me interesa es esto de acá. Ya. Acá me dice, para aplicar o para ver este ejemplo, que es una regresión lineal, lo primero que debo hacer es abrir una base de datos. Y acá me dice abrir o empezar con una base. Y acá me dice, este comando es para abrir una base de datos que se llama auto, que es una base de datos que está en la memoria de Stata. Corro eso y acá me dice, hemos abierto una base de datos que se llama 1968 Automobile Data. Si noto acá en mi pantalla o en mi recuadro de variables, me da la lista de variables, por ejemplo, la variable make, que es la marca y el modelo del auto, price, que es el precio, MPG, que son la cantidad de millas que ha recorrido el auto, Rep 78, la cantidad de reparaciones que ha tenido el automóvil, un montón de variables. Si yo quiero abrir la base de datos, recuerdo que acá tenía que hacer clic en esta lupita y acá veo la base de datos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas, es decir, 12 variables y tiene 74 filas, 74 observaciones. Cada fila es un automóvil o un modelo de automóvil. Por ejemplo, este es un automóvil de marca AMC de modelo Concorde. Su precio es $4.099. Ha recorrido 22 millas. eh, Ha tenido tres reparaciones. Este es características del automóvil como el tamaño de su maletero, su tamaño, su peso, su largo y acá el origen. Si ha sido fabricado en Estados Unidos, doméstico, y si ha sido fabricado en otra parte del mundo, foráneo. Entonces, esta es una base de datos simple, es una base de datos de ejemplo, y acá me dice, yo puedo hacer una regresión simple donde quiero explicar eh, las millas que alcanza este automóvil, mejor precio, vamos a ponerle precio. Quiero explicar el precio en base al peso y a la característica de ser fabricado en el país de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Entonces corro y acá me da esa tablita que es el resultado de la regresión. ¿Cómo llegó a este resultado? ¿Se acuerdan de ese archivo ADO de regress? Todo ese proceso que estaba detallado en ese ADO ha sido corrido, ha sido ejecutado internamente y finalmente me da esta tablita, ¿no? No es necesario que sepan, pero por ejemplo acá les dice, eh, eso está en libras, a ver, vamos, está en libras, weight está en libras. Dice, por cada libra adicional que pesa el automóvil, el precio del automóvil aumenta en $3.32. Los automóviles fabricados en Estados Unidos cuestan $3.637 por encima de lo que costaría un automóvil pero es foreign, ¿no? Un automóvil fabricado eh, fuera de Estados Unidos cuesta en promedio $3.637 por encima de un automóvil fabricado dentro de Estados Unidos. A eso se refiere estos coeficientes, ¿no? Entonces, acá me da un ejemplo de esa regresión simple. Luego me dice, si quieres encontrar un modelo mejor o con un mejor fit, con una mejor precisión, puedes estandarizar algunas variables. Entonces te dice, esta variable lo puedes transformar eh, haz- haciendo esa transformación, ¿no? En lugar de utilizar la variable MPG, puedes utilizar una transformación. Entonces corres y ahí está el ejemplo. Si quieres obtener estimadores estandarizados, puedes poner
la opción beta al final. Si quieres hacer una estimación sin intercepto, puedes poner la opción al final que diga no constant. Si quieres además indicarle que el modelo ya tiene una constante por definición, le pones la opción has const y ya está. Entonces, eso es un ejemplo. No, por el momento no nos importa describir exactamente qué hace todas estas líneas de código. Lo que me interesa es que esta ayuda de Stata me ha dado Diego, Diego, toda esta hola. información que es Este, interesante. Cuéntame, ¿Crees que puedes repetir lo último, porfa? Creo que se cortó un poco el audio. ¿cuál? ¿Crees que puedes? Es que se te cortó el audio. Puedes escribir al chat, por favor, no te escucho bien. A ver, por ejemplo, acá Juliana me dice, cuando guardo el do file se puede seguir modificando. Sí, el do file es como una hoja de Word. Uno puede abrirla, modificarla, guardarla, volverla a abrir, guardarla, modificarla un montón de veces. Ahora, me dice que repita la última parte. Ya. Entonces, todo este ejemplo en realidad me está dando algunas guías de para qué sirven algunas opciones, algunas modificaciones del comando, ¿no? Por ejemplo, acá me está diciendo que si quiero estandarizar o modificar alguna variable, lo puedo hacer. Acá me está diciendo que si yo quiero que los coeficientes salgan en desviaciones estándar, pongo al final coma beta. Si quiero que la regresión no tenga intercepto, es decir, no tenga beta cero, le puedo poner no constant. Si le quiero decir acá que el modelo ya tiene constante, le pongo has const. Por ejemplo, acá lo que te está diciendo es que hay un valor base que ya está definido. La constante está acá, ya está definida acá. Por eso le pongo has const, que considere que no hay un beta cero que tiene que estimar, sino que el beta cero ya está acá. No nos importa mucho ese detalle de lo que nos dice ese ejemplo. Lo que nos interesa saber es que acá me está dando diferentes aplicaciones de ese comando. Inclusive, en los comandos que son hechos por Stata, hay un video o hay varios videos. Acá me dicen, hay un video que ha sido preparado por Stata Core sobre ese comando en particular. Entonces yo voy a ese video y me da una explicación de 5 minutos sobre cómo utilizar ese comando. Y acá está utilizando una base de datos de ejemplo que ellos tienen. Entonces, si uno no sabe para qué sirve el comando y no quiere leerse todo ese documento que hemos abierto, puede ver el video y ya está, ¿no? ¿Hay videos para todos los comandos? No. Lamentablemente no hay videos para todos los comandos. ¿Por qué? Porque son miles y miles de comandos. Sería imposible hacer un video por cada comando. Así que solamente hay videos sobre los comandos más utilizados. Hay videos sobre los básicos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver videos. Vamos a ver qué tipos de videos hay. Hay videos para crear gráficos, los gráficos más básicos. Hay videos para abrir bases de datos, videos sobre cómo utilizar variables de tipo factor, videos para hacer cosas básicas sobre series de tiempo, videos básicos para hacer regresiones logísticas.
algunas cositas, pero no mucho. En realidad, la cantidad de ayuda que puedo tener en esos videos es bien limitada. Y si sigo yendo acá en la ayuda de Stata, me da información adicional y finalmente me dice en base a qué libros o papers se ha creado este comando, ¿no? Acá me dice, se han utilizado de referencia el libro de Angris y Pitke, que seguro ustedes han utilizado, van a utilizar en econometría, y también han utilizado el libro de Davison and McKinnon, que también se utiliza en econometría. Pongamos acá otra vez, pongamos help y pongamos NopoMatch. Cuando abro help NopoMatch, me sale una estructura similar, el nombre del comando, la sintaxis del comando, me dice acá NopoMatch, es el comando, luego pones la variable que te interesa descomponer, las variables que caracterizan a las personas que están dentro, condicionales y un conjunto acá de información que necesito para correr. Acá me da algunos ejemplos de cómo utilizar el comando, me da la referencia del paper en cual se ha basado el comando, me da el correo de la persona o de las personas que han creado el comando. Los que han creado son Juan Pablo Atal, Alejandro Hoyos y Hugo Ñopo, los que han creado. Y si tienen dudas, pueden escribir al correo. Acá no hay video, por ejemplo. ¿Por qué no hay video? Porque es un comando que ha sido creado por una persona unas personas en particular, no por la corporación de Satacorp, así que no hay video. Veamos otro comando, el comando tabulate. El comando tabulate sí es un comando que ha sido creado por Stata, así que probablemente sí exista un video, ¿no? Acá dice video, sí hay un video sobre ese comando. Hasta ahí preguntas, chicos. Diego, Cuéntame. ¿para qué servía el comando nopomatch? Es para hacer descomposición de alguna variable cuando existen dos grupos de personas. Por ejemplo, quiero descomponer la brecha de género. A ver, por ejemplo, no es necesario que lo sepan, pero supongamos que a mí me dicen que la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es 30%. ¿Ya? Los hombres ganan 30% más que las mujeres, ¿no? Eh, Pero la pregunta es, ¿ese 30% se debe a las características de los hombres o mujeres en particular o se debe a discriminación de género? Ese 30% se va a descomponer en dos partes, una brecha explicada y una brecha no explicada. Es decir, la brecha explicada tiene que ver con que probablemente los hombres tengan, no sé, más años de educación que las mujeres, tengan más años de experiencia que las mujeres, estén en sectores que pagan mejor, estén en puestos jerárquicos en empresas que ganan mejor, ¿no? Eso es la brecha explicada. Que los ingresos se explican porque hay características particulares entre hombres y mujeres. Y la brecha no explicada es la parte de ese 30% que no se explica por características de las personas, sino que se atribuye a discriminación de género. Pues para eso sirve el NOPOMATCH, para descomponer esta diferencia en una brecha explicada y una brecha no explicada. Ah, ya está bien, muchas gracias, Diego. Buena pregunta.
Y además, bueno, esta propuesta de Hugo inicialmente fue para descomponer diferencias entre hombres y mujeres, pero hoy en día se utiliza para descomponer diferencias entre cualquier tipo de variable que sea binaria, ¿no? Entonces puedo también ver diferencia entre indígena, no indígena, entre sector formal, sector informal, entre nacional e internacional. En esta clase la he utilizado solamente para mencionarles que eh, hay personas que pueden realizar su comando y ponerlo a disposición de los demás investigadores, ¿no? Como lo hizo Hugo. Ustedes seguro eventualmente, cuando se vuelvan bien capos en Stata y vean que hay un vacío, pueden crear su propio comando y publicarlo, ¿no? A ver, acá me dice ah, Juliana. Cuando escribo el comando nopomach me aparece nada. Muy bien. Gracias, Juliana. Como les comenté hace un ratito, eh, cuando yo corro un comando, ese comando solo se va a ejecutar si existe el hado en en esta carpeta. Probablemente el nopomach no esté en su computadora porque es un comando que se utiliza muy poco. Entonces, si quiero instalar ese comando, puedo poner lo siguiente: SSC install y pongo acá nopomach. Le estoy diciendo, instala ese comando nopomach. Corro y acá me dice que ya lo instaló. Y una vez que lo instales, probablemente ya puedas acceder a la ayuda del nopomach. Ya chicos, hasta hay preguntas. Diego, una consulta. ¿Hay algún como un shortcut para poder correr el código? O sea, solamente una línea de código o algo así, como control enter, no sé. Pero bueno, acá no se puede. No sé si me dejo ¿A qué te entender. refieres? O sea, por ejemplo, solamente quiero correr una línea de código, no sé, la regresión, ¿no? Y Ajá. yo ejecuto, ¿no? Arriba en el botoncito. Pero quería Ajá. saber si tenía un shortcut, como control enter o algo así. Ah, es el control D. Acá creo que lo puse. Acá. El control D. Entonces, Control D. seleccionas y pones el control D. Algo que me Ah, ya. olvidé mencionarles es también que en algunos programas es necesario seleccionar toda la línea de código para poder ejecutar, ¿no? En el caso de Stata, no es necesario que seleccionen toda la línea. Pueden seleccionar solamente una parte y correr el código y Stata entiende que es toda la línea. Creo que en R, por ejemplo, tienen que seleccionar toda la línea de código para poder ejecutar. Si seleccionan solo una parte, no entiende el programa y les dice error. En el caso de Stata, basta que seleccionen una parte de la línea y corre, normal. Esto del control D eh, es para Windows. Para Mac es un poquito más complejo. Acá vamos a poner para Mac. En caso alguien esté utilizando Mac, también es algo parecido, pero un botón más. Existe el comando cmd, tienen que ponerle también el D, pero además del D, tienen que ponerle el Shift. Entonces, para Windows es solamente Control D para ejecutar. Para Mac es
cmd shift más t. Listo. ¿Qué más? Aprovechando que acá he puesto el comando help, también existen un par de comandos adicionales que sirven para pedir ayuda. Entonces, el help es el más conocido, pero también existe el search y también existe el finding. Los tres comandos sirven para pedir ayuda, pero tienen alguna diferencia. El help sirve para pedir ayuda sobre un comando que ya está instalado en mi computadora, ¿no? Por ejemplo, Nopomach ya está instalado en mi computadora y me abre la ayuda. Y esa ayuda que me abre es básicamente el archivo que yo encuentro acá, ¿no? Voy a ADO, acá busco N y acá debe estar Nopomach por ahí. A veces está oculto, pero por ahí debe estar el Nopomach. Probablemente está acá. Vamos a ver. Vamos a buscar dónde está el Nopomach. Se cortó, chicos, ahorita. Ahí el Nopomach, el ADO del Nopomach, y junto con su ADO debe estar su archivo de ayuda, ¿no? Pues ese archivo de ayuda es el que se abre cuando yo pongo help. Entonces, para utilizar el comando help es necesario que el comando esté instalado en mi computadora. Si no existe el comando en mi computadora, puedo poner search. Lo que hace search es buscar ese comando dentro de mi computadora, pero también en cualquier parte de Internet. O sea, acá me dice, hemos buscado este comando en las preguntas frecuentes de Stata, en los ejemplos de Stata y en la revista de Stata. Y me dice que han encontrado el Nopomach en esta página web, en bc.edu, repec, bookout, han encontrado en esa página web este comando Nopomach, que es un módulo que implementa la descomposición de ñopo. Es un módulo para descomponer la brecha en una variable entre dos grupos usando matching o emparejamiento, siguiendo la metodología desarrollada por ñopo en el 2008. Nopomach ejecuta el emparejamiento, computa la brecha y descompone siguiendo los estándares del PayPal. Entonces, el search se utiliza cuando quiero buscar en Internet ayuda sobre un comando. Busquemos otra, a ver. A mí se me ocurre que he escuchado en mi curso de econometría micro o econometría macro que existe una descomposición para series de tiempo que se llama Hodrit-Prescott. Y no sé dónde encontrar ese comando. Entonces pongo search y pongo acá, ni siquiera sé cómo se escribe Hodrich ni Prescott. Creo que es así. Ya, entonces corro
y me está buscando en Internet, en varias fuentes, en un montón de fuentes, esa palabra, Prescott. Y me dice, hemos encontrado que existe un comando que se llama tsFilter, que es un filtro para series de tiempo, para descomponer eh, la variable. Ha encontrado otro comando que se llama tsFilter HP, que es Hot Prescott Time Series Filter. Y además de eso, han encontrado 6 paquetes estadísticos en la revista Stat. Uno que se llama STS5, otro que se llama Bekin, otro Butterworth, otro Hamilton Filter, otro HP Filter, otro H Prescott, y han encontrado además estas dos fuentes adicionales. ¿Cuál utilizo? Debería entrar a cada uno para ver eh, para qué es, ¿no? Por ejemplo, a ver, entremos a este que se llama HP Filter. Me dice, HP Filter es un módulo para realizar el filtro de Hodgkin Prescott de no sé a qué se refiere esto. Ha sido desarrollado por Narek Ohanian de la Universidad de Pope Fabra. Hasta su correo y me dice que si quiero instalar, me voy a hacer clic aquí. Hago clic ahí y me dice que ya se instaló. Y una vez que lo instalé, ya puedo utilizarlo, ¿no? Vamos a poner, acá está. Entonces, Search sirve para buscar en Internet alguna palabra relacionada con algún comando que yo quiera utilizar y que no esté en mi computadora. Otro ejemplo, se me ocurre que en mi clase de econometría micro escuché que existe un método que se llama variables instrumentales. Entonces no sé cómo implementarlo. Le voy a poner search instrumental, ¿ya? Y acá me dice, esa palabra instrumental ha sido encontrada en un montón de lugares, en muchos. Muchos de estos tienen que ver con el método variables instrumentales y en otros simplemente aparecen porque la palabra instrumental aparece en algún momento en la descripción o en el add o en el help del comando, ¿no? Acá, por ejemplo, me aparece estas variables instrumentales, bootstrapping y generación de variables en modelos lineales. Acá me aparece que hay un comando de Ariano Bond que utiliza variables instrumentales. Voy a ser más específico, voy a poner instrumental variable. Y igual me sale un montón de resultados. El comando que se utiliza más frecuentemente para variables instrumentales es al IVREC, que es este, y el IVREC2, que debe estar por acá abajo. Si quiero utilizarlo, voy acá y acá me dice cómo utilizar. Entonces, help solamente cuando el comando ya está instalado en mi computadora. Search para buscar ayuda en general en Internet. Y find it es para encontrar un comando cuyo nombre yo ya conozco con exactitud. Por ejemplo, si conozco que el comando se llama hpfilter, lo pongo acá. Le pongo find it hpfilter. Y va a buscar el comando en internet y me va a decir, ese comando se puede instalar con estos paquetes. Entonces, esa es la diferencia. Los tres buscan ayuda sobre un comando. Help solamente busca ayuda dentro de lo que ya está descargado en mi computadora. Search y Find It buscan información en Internet. Search busca en general cualquier palabra que yo le ponga
find it, yo tengo que saber exactamente cómo se llama el comando para poder encontrarlo. Si no sé exactamente el nombre del comando, debería utilizar search. Entonces, esas son las tres formas de buscar ayuda sobre algún comando. Y como se han dado cuenta, todo está ahí, todo, absolutamente todo. Por eso es que en la sesión inicial del curso les comenté que no era necesario leerse libros, leerse guías sobre Stata, porque en realidad todo se puede encontrar desde acá. No es necesario leer libros, todo está acá. ¿Qué más? En algún momento cuando estábamos viendo estos, esos comandos, apareció el Stata Journal. ¿Qué es el Stata Journal? Es una revista indexada, académica, al igual que, no sé, American Economic Review, igual que Econométrica. Es una revista muy prestigiosa que publica regularmente los avances más importantes con referencia a programación en Stata. Veamos cuáles son las novedades en esa revista, en el volumen que está ahorita, el último volumen. Me dice, Stata Journal, volumen 24, número 4. Estos, la revista tiene estos artículos, estos papers. Veamos alguno que nos interesa. Acá dice. ah, Diferencias en diferencias sintéticas. Y sus métodos relacionados de estimación en Stata. Esto me parece interesante. Hay dos métodos en econometría, uno que es diferencia en diferencia y otro que es control sintético. Acá aparece que están proponiendo que, un método que conjugue ambos. Ha sido escrito por Damian Clark, Daniel Pailanic, Susan Atei y Guido Immelt. Acá les va a explicar qué es lo que están proponiendo, el método que es la justificación matemática, básicamente, toda la justificación matemática del método, y acá están proponiendo un comando de stata nuevo para aplicar ese método. Acá está la sintaxis del comando, las opciones del comando y un ejemplo. Siempre trae un ejemplo. Y acá el ejemplo está basado en un paper, ¿no? Dice, el ejemplo típico es este, tabaco. En California hubo una ley que prohibió eh, fumar en lugares públicos en un año en específico. Creo que fue en el 99. Y utilizando ese ejemplo, utilizando los datos de la prohibición del tabaco, van a aplicar este método. Acá están aplicando el método, están explicando qué resultados salen, están explicando cómo exportar los resultados. Acá está toda la explicación con los comandos, todo, resultados. Entonces, es bastante interesante ver estos papers, porque no solamente te dan el método, sino te dan el código y te dan la replicación de un paper con ese código. La mayoría de papers acá proponen métodos de microeconomía, porque está más ligado a la aplicación micro, pero no quita que también puede haber eh, temas de macro. Acá hay otro de micro, ¿no? Calculando el empoderamiento de la mujer con un
el empoderamiento de la mujer en agricultura utilizando un índice, ¿no? Acá, estos autores, que son estos, están proponiendo el uso de un índice estandarizado que se llama empoderamiento de la mujer en la agricultura. Bueno, seguro ahí les explican el método, les explican el código, la sintaxis y lo aplican con alguna base de datos. En ese caso lo aplican con los datos de, de este paper. Ujú. Entonces, eso es una ayuda bastante interesante. Además de publicar estos papers, acá ponen software updates. Como Stata se va actualizando con el tiempo, porque hay nuevas necesidades, hay nuevos requerimientos en el mundo académico, a veces hay cambios que uno siempre tiene que estar atento. Por ejemplo, cuando yo aprendí Stata hace algunos años, un comando que yo empecé a utilizar bastante era el comando put Excel. El comando put Excel es un comando eh, bastante intuitivo y fácil de utilizar para exportar resultados a Excel. Y yo estaba acostumbrado a que la sintaxis del put Excel se haga en dos líneas. En una línea se definía el Excel y en otra línea se definía qué valores exportar y qué valores no exportar. Y yo siempre lo utilicé así durante años, hasta que Stata hizo una actualización y cambió la sintaxis del put Excel para que solamente se pueda utilizar con una línea y ya no en dos líneas. Entonces, esa actualización salió acá publicada porque era una actualización importante. También salen actualizaciones sobre el tipo de gráficos, el tipo de tablas, cualquier cosa relevante, siempre sale publicado acá. Y listo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Además del Stata Journal, también existe otra página que se llama Stata List. Stata List es básicamente un foro de Stata donde la gente suele participar tanto para preguntar como para ayudar a responder dudas. Entonces, dice, ¿cómo participar? Lo ideal es que uno se registre, pero también uno puede entrar sin registrarse. Por eso acá aparece ver sin registrarse, pero también uno puede registrarse. Esto se recomienda para personas que están normalmente utilizando intensivamente Stata. Por ejemplo, veamos. Ah, veamos acá. A ver, acá hay un montón de preguntas que hace la gente, los investigadores. Veamos alguna que nos llame la atención. Acá dice, a ver, dice, exportar múltiples tabulaciones en un solo archivo de Excel. Entonces, resulta que acá Richard Hassan no sabe cómo exportar muchas tablas en un solo Excel.
seguro sabe cómo exportar una tablita en Excel, pero no cómo hacerlo simultáneamente para varias tablas. Entonces, entro y acá nadie le respondió todavía. Dice, hola compañeros, yo estoy haciendo una tabulación de dos variables. Está haciendo una tablita de doble entrada usando el comando tab y el comando table. Yo tengo la misma variable en una columna, es decir, bueno, en este caso género, y diferencias, y las diferencia en filas, que es el ingreso, el estado, el nivel educativo, etcétera. Algunas de mis variables fila son categóricas y otras variables son continuas. Yo quiero hacer lo siguiente. Quiero exportar esos resultados en un solo Excel y dos, exportar los resultados de la misma variable fila con agrupamiento de edad como la variable columna en diferentes Excel. Ya está. Está haciendo una tablita que es poco frecuente de usar y nadie le contesta todavía. Veamos otro donde donde sí han contestado. Por ejemplo, acá. Sora NG dice, creando nuevas variables en base a una variable categórica, entramos. Dice, yo estoy tratando de hacer una limpieza y reestructuración de una base de datos de industrias y con clasificación de sectores, ¿no? Dice, ella está haciendo todo esto para crear una variable, pero no le sale, dice, no corre. Y acá Mike Lacey le dice que puede utilizar este código para hacerlo más rápido. Y acá le da otra opción para hacer lo mismo. Inclusive le da una referencia acá de una revista que seguro está aplicando ese comando. Entonces, es una buena ayuda, sobre todo cuando uno tiene que hacer cosas bastante complejas y no sabe cómo llegar o cómo simplificar o cómo realizar lo que quiere hacer. En ocasiones, el mismo Stata te contesta. Acá no encuentro alguno, pero Stata tiene sus propios programadores que están respondiendo preguntas. Y si uno tiene suerte, te contestan ellos mismos, ¿no? Hay algunos conocidos que suelen contestar acá con frecuencia. Seguro ustedes conocen a Woolrich. Woolrich, no sé cómo se escribe. Jeffrey Woolrich, que es el autor de uno de los libros más conocidos en econometría. Él, que enseña en Michigan. Él, por ejemplo, es muy activo en este foro de Stata. Siempre anda contestando. Y hay otros, así econometristas, que, que andan bien activos. Vamos a buscar si tiene su perfil. Acá está, por ejemplo. Acá Jeffrey Woolrich está contestando una pregunta sobre hacer una interacción entre una variable dummy con otras variables. Entonces, en realidad es un foro bien activo y con gente con mucha reputación que va contestando y preguntas. Entonces, tómenlo en cuenta porque a mí me ayuda un montón. Por ejemplo, cuando yo no sé qué hacer en Stata, bueno, a veces me dejan alguna, a veces me piden algo y yo no sé cómo hacerlo, entonces a veces pido ayuda en este estatalismo. Por ejemplo, ah,
yo no sé cómo hacer lo siguiente, a ver si me ocurre algo. No sé cómo exportar eh, efectos marginales a látex. ¿Ya? No sé, entonces pongo Statalis Sport Marginal Effects to Latex. Si tengo suerte, alguien ya preguntó eso en el foro y puedo aprovechar ello, ¿no? Por ejemplo, acá dice Export Marginal Effects to Latex. Entro y acá hay alguien que ya preguntó, ¿no? Yo estoy tratando de exportar efectos marginales de este comando. Ha hecho una regresión logística y quiere exportarlo a LaTeX. Y acá Margarita le contesta, tú puedes utilizar el comando tooltext para reportar efectos marginales. Si tú combinas esto con MFX2 o con MarkGet, también puedes utilizarlo, ¿no? Y acá te da un ejemplo, ella te da un ejemplo de cómo instalar y aplicar esa acción. Acá hay otros que están preguntando y que también tienen respuestas seguro satisfactorias, ¿no? Se me ocurre otra cosa. No sé, me han mandado a hacer un gráfico y no sé cómo cambiar de color a las líneas de gráfico. Los pongo Statalis, Change, Color, Offline, Graph. Y acá seguro alguien ya preguntó lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá. Si yo estoy utilizando el comando de gráficos y quiero cambiar estas propiedades, ¿qué hago? Y acá les están dando un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá están cambiando estas líneas. Esta naranja está verde y esta verde está azul. Y acá le doy un ejemplo de cómo hacer los cambios. Entonces, de bastante ayuda utilizar eso y yo siempre trato de preguntar ahí o de buscar si alguien ya preguntó ahí cuando tengo que hacer cosas complicadas, ¿no? Por ejemplo, hace poco necesité cambiarle el ángulo de las etiquetas de un gráfico. Change angle. um, um, no es title, sino es. Ah, 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 Se me fue la palabra. Ángulo de los etiquetas. ¿Cómo se dice etiquetas en inglés? Se me fue la palabra Tags, etiquetas. TAG. Label, gracias, label. Gracias. Etiquetas label. Gracias. Acá dice una pregunta que han hecho. Dice, ah, mi idea es poner las etiquetas en el eje X con un ángulo de 45 grados. ¿Cómo lo hago? Y acá le han contestado, deberías poner la y entre paréntesis angle 45. Y con eso se soluciona, ¿no? Entonces, eso yo necesité hace poco y no sabía cómo hacerlo, ¿no? Porque es una característica muy rebuscada, algo que se utiliza muy poco y que evidentemente nunca me han enseñado en ningún lugar, porque es algo que casi nadie necesita. Y buscando, encontré estas respuestas. Exactamente lo que yo quería hacer era esto, ¿no? Estas etiquetas que están acá, yo quería voltearlo así. ¿Por qué? Porque estas etiquetas eran muy largas, muy largas, y no se superponía uno encima del otro, así que los quería voltear. Entonces acá lo mismo, ¿no? Poner angle y ahí el valor del ángulo que necesito. Y con eso
uno puede estar ahí averiguando poco a poco cómo utilizarlo. ¿Hacer preguntas, chicos? Genial. ¿Qué más? A ver, ¿qué se me olvida? También ya vimos hace un rato que para instalar un nuevo comando utilizo esta estructura sSC install y el nombre del comando. Veamos un par de comandos más y ya terminamos con la sesión. Hace un momento les comenté sobre el comando browse. El comando browse sirve para abrir la base de datos. Si yo corro eso, abre la base de datos y no puedo editar. Si yo trato acá de eliminar algún valor, no me permite eliminar. Si yo pongo edit y corro, también abre la base de datos, solamente que ahora sí me permite hacer cambios. Puedo cambiar los valores sin ningún problema. Entonces, browse y edit sirven para abrir la base de datos, solamente que browse no me permite modificar los valores y edit sí me permite modificar. Aprovechando que estamos utilizando el browse también se puede utilizar con su abreviación que es BR. En lugar de escribir browse, puedo poner simplemente BR y funciona igual. Eso quiere decir que la mayoría de comandos en Stata tienen su abreviación. ¿Por qué? Hay comandos que son un poquito largos, su nombre es un poquito largo, entonces Stata da la opción de tener una abreviación, ¿no? En este caso es BR. Hay un comando, por ejemplo, que se llama tabulate. Vamos a utilizar tabulate. Para hacer el tabulate necesito poner una variable. Vamos a poner la variable foreign. Le estoy diciendo que hago una tablita de frecuencia sobre esa variable foreign. Y me dice, la variable foreign toma dos categorías, domestic y foreign. En la categoría domestic hay 52 observaciones con ese domestic y hay 22 con foreign. Ese 52 de domestic representa el 70,27% y el 22 de foreign representa el 29,33%. En total suman 100%. Eso se puede simplificar simplemente con tab. Si pongo tab foreign, me da lo mismo que correr tabulate foreign. Otro, si yo quiero hacer una regresión, pongo regress, voy a poner acá, quiero hacer una regresión del precio explicado en base a la variable foreign. Corro y acá me da la tablita. Lo mismo podría hacer simplemente poniendo rec. ¿Por qué? Porque rec es la abreviación de regress y me da lo mismo. ¿Cómo sé cuál es la abreviación de cada comando? Cuando yo voy a la ayuda, por ejemplo, voy acá a help y pongo browse. Acá, cuando me da la sintaxis, una parte del browse está subrayado. En este caso, BR. Esa parte subrayada me indica
qué es la abreviación, ¿no? En el caso de browse, la abreviación es BR. En el caso de edit, la abreviación es ED. Vayamos a otro ejemplo, vayamos a help. em, Otro comando que ya hemos visto por acá, por ejemplo, grep. Y acá me aparecen. La abreviación de grep, la parte subrayada, es GR. Entonces, en lugar de escribir grep completo, solamente pongo GR y esta talla entiende que se refiere a grep. Entonces, eso es de mucha ayuda porque me reduce tener que escribir todo completo. Entonces, tengan en cuenta ello. Todos los comandos tienen su abreviación. ¿Qué más? ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Gracias. En ocasiones, eh, las abreviaturas, bueno, Diego me pregunta cómo ver las abreviaturas. Cuando yo voy a la ayuda de cada comando, en la sintaxis va a aparecer una parte subrayada. Por ejemplo, vayamos a la ayuda de browse. Cuando voy a la ayuda de browse, acá me aparece browse, en la sintaxis me aparece browse y una parte subrayada, ¿no? BR. Entonces, la abreviación de browse es BR. Acá el comando edit, la parte subrayada es ED. Entonces, la abreviación de edit es ED. Y esa abreviación no solamente es en los comandos, sino también puede ser en algunas opciones. Por ejemplo, acá me dice, yo puedo utilizar esta opción no label, pero en lugar de escribir no label, puedo escribir simplemente null. Otro ejemplo, vamos al help de grep y acá me aparece grep, la parte subrayada GR. Entonces la abreviación de grep es GR. Listo. En ocasiones vamos a necesitar escribir algunas indicaciones a Stata, por ejemplo, decirle esta variable o esta variable y esta variable. Quiero que esta variable sea igual a esta otra variable o igual a este valor. Quiero que sea mayor, esta variable tiene que ser mayor a esta otra, tiene que ser menor a esta otra, tiene que ser mayor igual, tiene que ser menor igual, tiene que ser diferente a, ¿no? Normalmente vamos a tener que indicarle en algunos momentos a Stata algunas cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le pondría a Stata el condicional o esa condición de i? Es este símbolo. En el caso de mi teclado, para poner ese símbolo i, necesito poner Shift 6, Shift más 6. Depende de cada teclado, es diferente. La idea es que tiene que salir este símbolo de acá, que es el símbolo I. Para indicar la stata, la condición o la indicación o de, por ejemplo, quiero que sea esta variable igual a igual a este valor o igual a este otro valor, tengo que ponerle esta línea eh, vertical, que en el caso de mi teclado se pone con el Shift
y el botoncito que está debajo de Escape. Al final tiene que salir este símbolo que es una línea vertical. Depende de cada teclado tiene su forma distinta. Busquen ustedes con qué teclas se permite llamar a este símbolo que en el entorno de Stata significa O. Para poner la condición igual que, se utiliza el doble igual. Y en otros contextos se utiliza solamente el igual. ¿Cómo así? El igual se utiliza cuando yo quiero decirle a Stata que cree algo igual a otra cosa. Cuando yo quiero comparar dos valores, pongo el doble igual. Entonces, este doble igual es cuando el igual sirve para comparar dos cosas y este igual solito sirve para definir algo que tiene que ser igual a otra cosa. Entonces, a veces utilizamos el doble igual cuando nuestro objetivo es comparar y solamente utilizamos el igual cuando queremos definir algo que tiene que ser igual a otra cosa. Luego, cuando quiero decirle a Stata mayor, es decir, por ejemplo, quiero que esta variable sea mayor a tal valor, simplemente esto, ¿no? Mayor. Para decirle que algo tiene que ser menor a un valor o a otra cosa, simplemente este símbolo de menor. Cuando quiero definir que sea mayor o igual, pongo esto, mayor seguido del símbolo de igual. Cuando sea menor o igual, el menor igual. Y cuando quiero que sea diferente a, le pongo el signo de exclamación y el signo igual. Por si acaso, vamos a ponerle acá en inglés. Entonces, esta es la lista de condicionales, o mejor dicho, operadores lógicos. La lista de operadores lógicos que voy a utilizar durante el curso. Así que sería ideal que para la siguiente clase todos sepan con claridad cómo pueden escribir estos valores o estos símbolos con sus teclados. También hay otros símbolos que vamos a necesitar, por ejemplo,
Las comillas, vamos a necesitarlas un montón, así que también busquen dónde o con qué botones escribir las comillas. Vamos a necesitar escribir también llaves eh, y otros valores. Ahora voy a buscar acá. Por ejemplo, hay unos simbolitos que a mí se me dificulta encontrar siempre. A ver, acá está. Estos símbolos. Este de acá. Ese, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho encontrarlo en mi computadora, pero que se va a utilizar sobre todo cuando veamos temas de loops, de tareas repetitivas. Vamos a necesitar estos símbolos frecuentemente, así que también traten de buscar en sus computadoras cómo encontrar esos símbolos. Les voy a poner cómo yo lo logro hacer. A este, por ejemplo, se le llama acento grave. Y bueno, este es un tipo de tilde. Entonces busquen en sus teclados cómo hacer este acento grave y esta tilde, porque eventualmente vamos a utilizarlos en, en la sintaxis de nosotros. En el mío, por ejemplo, sale poniendo ALF 96 y sale de frente. Prueben ustedes si les sale con eso. En otras computadoras tiene otra forma. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Ya. Hoy día hemos avanzado, creo, bastante bien. Lo único que para mañana deben tratar de avanzar un poquito es verificar o aprender cómo llegar a estos símbolos desde sus computadores, desde sus teclados. Y eso. Y bueno,
Voy a guardar este do file. En el caso mío, lo he guardado acá y lo voy a subir a Paideia. Igual, mañana vamos a hacer otro do file, lo voy a subir a Paideia para que también ustedes lo tengan ahí de referencia. Ok, chicos, preguntas. Diego, Cuéntame. ¿y para qué sirve el último símbolo que pusiste? Ese símbolo, eh, ya, a grandes rasgos, sirve para aplicarlo en locals. ¿Qué son locals? Cuando yo tengo que hacer una tarea repetitiva varias veces, pero esa tarea repetitiva depende de un valor que va cambiando, tengo que definir ese valor que cambia en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer lo siguiente. Ah, quiero decirle a Stata que X empieza con el valor de 1, pero en la siguiente etapa, X va a tomar el valor de 2 y en la siguiente etapa, X va a tomar el valor de 3. Y así sucesivamente, X va a ir cambiando de valor una y otra vez hasta que X llegue al valor 100. Entonces, X es un valor que va cambiando en cada repetición. Entonces, para definir este X, le voy a llamar un local X. Para utilizar ese local, voy a poner este símbolo y voy a decirle que se va a llamar X. Entonces, para eso sirve, para llamar a un local que tiene un nombre, en este caso X. Y para que Stata entienda que es un local, lo pongo entre esos símbolos. Eso es parte del tema que vamos a ver, macros. Creo que la semana 3 está el tema de macros. Dentro de macros existe los locals y para utilizar los locals necesito los símbolos para eso. Por Ah, ahora ok, solamente ok. necesito que encuentren cómo escribirlo y ya su aplicación lo vemos en la semana 3. Ya está bien, gracias, Diego. Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. Hemos acabado lo que teníamos que acabar. Igual me quedo 5 minutos si alguien tiene preguntas y si no, ya nos vemos la siguiente. Cuídense. Gracias, Diego.